Bien, vamos a comenzar el mensaje de hoy hablando sobre qué fue lo que sucedió con Adán y Eva cuando pecaron. Como todos sabemos, Dios había dado una instrucción: no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos, queriendo ser iguales a Dios, decidieron comer de ese fruto, pecan, y bueno, como todos sabemos, Dios los expulsa del jardín del Edén, del huerto del Edén. Ahora, yo quiero que usted reflexione la vida que tenían Adán y Eva en ese huerto. Pero no solo se imagine de que, ¡ay, qué padre! No trabajaban y tampoco había que lavar trastes, no había que ir a la escuela y además tenían todos los árboles del mundo para comer. O sea, era la vida más deliciosa, ¿no? No quiero que piense solo en eso. ¿Sabe por qué? Porque todo eso solamente son cosas materiales. ¿Qué es lo más grande que perdieron Adán y Eva en el momento en el que desobedecieron a Dios? En el momento en el que pecaron, ¿qué fue lo más grande que ellos perdieron? No fue algo material. No fue el huerto, no fueron los árboles, no fue la comodidad. ¿Qué fue lo que perdieron? ¿Sabe qué? La comunión con Dios. Ese es, yo creo que el mayor problema que tenemos los seres humanos desde Adán y Eva y hasta la actualidad, que se perdió esa comunión permanente con Dios. Nosotros acabamos de tener un tiempo de comunión con Dios y vamos a seguirlo teniendo los siguientes minutos y hora que le siguen. Pero es un tiempo, son momentos temporales. Ojalá fuéramos como Elías, que decía: en la presencia de Dios, en cuya presencia siempre estoy, ¿verdad? Ojalá siempre pudiéramos decir: yo siempre estoy en la presencia de Dios. Qué bueno fuera que todo lo que hiciéramos pudiéramos decir con firmeza: yo estoy en la presencia de Dios. Pero desgraciadamente no es así. Muchas veces ya no es solamente lo que hicieron Adán y Eva, es la forma en cómo vivimos nosotros la que nos mantiene alejados de Dios, sin esa comunión con Dios. ¿Usted se imagina el tipo de comunión que tenían Adán y Eva con Dios? Yo no sé cuánto, la Biblia no lo dice, no dice cuántos años ellos vivieron en ese huerto. No lo sabemos. Pudieron haber sido 10 años, 20 años, 30 años. Con eso de que ellos vivían hasta 900 años, pues 30 años no era nada, ¿no? Cuando a los 30 años eran adolescentes, eran babies. Pues imagínense, de 900 años, pues 30 no es nada. No sabemos cuánto tiempo ellos vivieron en el huerto, pero sí sabemos que ese tiempo que ellos tuvieron ahí, ellos gozaban de una comunión plena con Dios. Podían ver a Dios, platicar con Él. Dios descendía al huerto y pasaba tiempo con ellos. Yo no sé de qué platicaba Dios con ellos, pero no sé, o sea, ha de haber sido algo realmente espectacular ese tiempo. Tristemente, el ser humano menospreció la presencia de Dios por querer ser como Dios.
pues ahí empieza el problema de la humanidad. Arrojados no solamente del huerto, sino de la presencia de Dios. Y a partir de entonces, el ser humano empezó como a alejarse cada vez más de Dios. O sea, mientras más generaciones pasaban, menos conocían de Dios, más alejados estaban de Él. Y mientras más alejados estaban de Dios, comenzaron a idear cómo ganarse la vida eterna, la salvación, por sus propios medios y por sus propios esfuerzos, sin necesidad de acercarse a Dios. A ese nivel de dureza se llegó, al punto que Dios tuvo que enviar un diluvio, ¿verdad? Porque ya toda la humanidad de aquel entonces ya estaban corrompidos. Y después del diluvio, Dios tiene que obrar también de manera sobrenatural. Cuando ellos ya estaban construyendo lo que conocemos como la famosa Torre de Babel, ¿qué es lo que estaban haciendo ellos construyendo una torre? Estaban buscando salvarse a sí mismos, estaban buscando llegar al cielo sin la ayuda de Dios. Dios, no te necesitamos, lo único que necesitamos es ponernos de acuerdo y levantar una torre tan alta que llegue al cielo. Vaya, creer, o sea, ¿cómo fueron a pensar eso, no? Que podían llegar al cielo a través de una torre altísima. Por eso es que Dios desciende y dice, no, esto no los va a parar nadie si no los dispersa un poquito. Pero esa ha sido la historia de la corrupción espiritual del ser humano. Ese ha sido el problema. En el mensaje anterior que tuve la oportunidad de compartirles hace como 6 semanas aproximadamente, hablamos sobre los pactos de sangre. Los que estuvieron aquí seguramente se acuerdan. ¿Se acuerdan del Nefesh? Sí, ¿verdad? Nos acordamos del Nefesh. Para los que no estuvieron, Nefesh es el alma, ¿verdad? Todo lo que tenemos en el interior, nuestros pensamientos, emociones. Bueno, hoy también vamos a hablar un poquito del Nefesh. Pero bueno, el asunto es que en el mensaje anterior, insisto, hablamos sobre los pactos de sangre y sobre la trascendencia que tiene la sangre a nivel espiritual. Y ahorita quiero retomar un poquito eso. ¿Por qué? Porque ahorita les acabo de narrar cómo inició el pecado y la corrupción espiritual. Y creo que la mayoría sabemos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. En el mensaje anterior les comentaba que cuando Adán y Eva pecan, Dios tiene que hacer el primer sacrificio. ¿Se acuerdan de eso? Que Dios, para poder vestir a Adán y a Eva de pieles, pues tuvo que sacrificar unos animalitos por ahí, ¿verdad? Porque pues no se le puede quitar la piel a un animal sin matarlo, para empezar. Pero además, según lo que la Biblia nos dice, en el Nuevo Testamento, el Mesías, el Cristo, el Cordero de Dios, fue inmolado, es decir, ofrecido para ser sacrificado a Dios por el pecado desde antes de la creación del mundo. ¿Sabe qué significa eso? Bueno, no qué significa, ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que Dios es omnisciente, es decir, Dios lo sabe todo. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe en qué vamos a pecar mañana y en qué victoria vamos a tener pasado mañana. Dios ya sabe
cómo va a ser el final de nuestra historia, cómo vamos a morir, si vamos a cumplir todos nuestros propósitos, si vamos a cumplir nuestras metas, todo ya lo sabe Dios. Dios, conociendo todo desde siempre, desde antes de la creación del mundo, Dios ya los conocía. Ya conocía a la pastora Ruth, al pastor Héctor, ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo, ya sabíamos cómo íbamos a hacer, cómo nos íbamos a llamar, cómo íbamos a cantar. Y Dios, sabiendo eso, Él obviamente estaba consciente y sabía perfectamente que Adán y Eva, al ser creados, pasados unos años, iban a pecar y los iba a tener que arrojar del huerto. Dios ya lo sabía. Pero Dios, en su sabiduría, preparó un plan de salvación. Todavía ni nacían Adán y Eva, todavía ni eran creados por Dios, y Dios ya tenía listo para ellos y para todos los descendientes de ellos, que somos nosotros, toda la humanidad. ¿Se acuerdan cómo se llama la humanidad en hebreo? Adán. Adán, ¿se acuerdan? Que a la humanidad en hebreo se dice Adán. Bueno, Dios ya tenía preparado para los Adán un plan de salvación. Tan lo tenía preparado que en el libro de Génesis, déjeme ver si encuentro, ya ve que luego me pongo a hablar y me pierdo de aquí de las hojitas que traigo luego preparadas. ¿Dónde está Génesis? Es Génesis 3. Aquí está, Génesis 3:15. Génesis 3:15. Aquí, cuando Adán y Eva pecan, Dios pues le decreta un castigo para Adán, otro para Eva, y luego habla con la serpiente, ¿verdad? Pero cuando le habla a la serpiente, ahora sí que Dios hizo una triangulación bien buena, porque te lo digo a ti, Juan, para que me lo entiendas, Pedro. O sea, se lo dijo a la serpiente, pero también para que lo escucharan Adán y Eva. El plan de salvación está en este texto. Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, ¿quién es ti? La serpiente, ¿sí? Entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Quién es la simiente de la mujer, hermanos? Jesucristo. Eso lo dice en el Nuevo Testamento, no lo estoy inventando, no es una teología rara. En el Nuevo Testamento dice, la simiente de la mujer, la cual es Cristo. Así, literal lo dice. Ahorita no traigo el texto, pero así lo dice. Dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Es decir, que iba a haber enemistad, una guerra entre la simiente de la serpiente, que es Satanás, y la simiente de la mujer, que es Jesucristo. O sea, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios aquí ya estaba diciendo, de esta mujer que tú engañaste, yo voy a sacar a alguien que te va a pisar la cabeza, Satanás. Alguien que te va a vencer. Lo que acabas de hacer no se va a quedar así. Va a tener consecuencias a corto y a largo plazo. Aquí estaba el plan de salvación. Desde este momento Dios le prometió a los Adán, vamos a derrotar a la serpiente. La serpiente va a ser derrotada por medio de un descendiente de la mujer. Ahí estaba el plan de salvación. Ahora,
aquí este fue el punto donde Dios habla de la promesa de un Mesías, ¿verdad? ¿Qué significa Mesías, hermano? Mesías significa enviado de Dios. Mesías es una palabra hebrea. ¿Cómo se dice Mesías en griego? Cristo, exactamente. En hebreo es Mesías, en griego es Cristo. Y el significado es el enviado de Dios, el ungido de Dios, el ungido de Dios. Entonces, en este texto es la promesa de un Mesías, la promesa de la simiente de la mujer. Ahora vamos a hablar de cómo sucedió cuando ya llegó ese Mesías. ¿Cómo llegó? Mejor dicho, ¿cómo llegó el Mesías al planeta Tierra? ¿Cómo llegó esa simiente de la mujer? ¿Cómo fue presentado ante el mundo? No voy a leer muchos textos. Ya saben que yo predico de 3 a 4 horas y si me pongo a leer textos nos vamos mañana. Entonces por eso me salto muchos textos, pero bueno, yo confío en que ustedes saben perfectamente que cuando Jesucristo nació como ser humano, nació de una forma humilde, ¿verdad? Creo que eso no es desconocido para nadie. Nació en condiciones muy humildes y fue colocado en un pesebre, ¿verdad? Y pues vivió toda su infancia en obediencia a sus padres. Así lo dice la Biblia, que Jesucristo crecía en sabiduría, en estatura, ¿verdad? Y en gracia para con Dios y con los hombres. Ahora, ¿qué dice en Juan 1:29? Juan 1:29 es cuando Jesucristo va a iniciar su ministerio. Para este momento, Jesucristo ya no es el bebito del pesebre, es un hombre hecho y derecho de 30 años. Y su primo, que era profeta y que había estado viviendo en el desierto del Jordán y bautizando discípulos en el río Jordán, de repente ve que a lo lejos viene Jesucristo. La Biblia dice que Juan no lo había visto antes, aunque eran primos, como que habían vivido así como en diferentes ciudades, porque Juan vivía en Judea y Jesús vivía en Galilea, eran provincias diferentes. Entonces no se conocían de vista. Pero cuando Juan lo ve, como era un hombre lleno del Espíritu Santo, lo reconoce quién es, Dios le revela quién es Jesucristo y él dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo, hermanos? He aquí el Cordero de Dios. Grábese esa frase, es crucial para este mensaje. Yo creo que es la frase más importante del mensaje. He aquí, ¿el qué? El Cordero. Cordero, eso es sumamente importante. Jesucristo fue presentado. Cuando era bebé, el ángel le dice a María y luego a José que el nombre del bebé iba a ser Jesús porque él salvaría al pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús significa Salvador. Su nombre ya hablaba de quién era él, el Salvador. Pero
Pero cuando Jesús inicia su ministerio formalmente a los 30 años, Él no es presentado tal cual como Salvador, porque aquí empieza a Dios a revelar todo lo que Él había estado mostrando durante todo el Antiguo Testamento. Y lo presenta como el Cordero de Dios. Era muy importante que Jesucristo fuera presentado así. Ahorita va a ver usted por qué. Dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Obviamente, al quitar el pecado del mundo se convierte en el Salvador, ¿verdad? Entonces, fíjese que le voy a leer dos textos, no los busque, los voy a leer así súper rápido nada más. En la primera carta de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. ¿Para qué apareció Jesucristo? Para quitar nuestros pecados. Y en Juan 2:2, también en la primera Juan dice, primera epístola de Juan 2:2, y Él, o sea Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ay, no, hermano, o sea, a esto es para que hubiera brincado de felicidad y hubiera gritado aleluya, gloria a Dios. Porque aquí el apóstol Juan está diciendo a los primeros cristianos del siglo I, les está diciendo: Jesucristo no vino solo a salvarnos a nosotros, sino a todo el mundo. Ahí estábamos incluidos usted y yo, que naceríamos muchos siglos después, y nada cerca de Jerusalén. Por eso debió gritar, porque usted sin ser judío, sin ser israelita, usted está incluido en esta bendición. Y eso es para darle gloria a Dios. Ahora, le voy a hablar lo más rápido que pueda, porque es un tema largo, pero voy a mencionarte lo más rápido que pueda los beneficios. No, espérame, es que me estoy faltando. Los beneficios que tiene la muerte de Jesucristo. Pero primero quiero hablarle sobre dos fiestas solemnes mencionadas en el Antiguo Testamento. Ya me lo estaba brincando y eso es importante. Dios instituye para el pueblo de Israel varias fiestas a lo largo del año, fiestas solemnes. Hoy quiero mencionar dos que son súper importantes para el mensaje. La primera, conocida como la Pascua. ¿Qué es la Pascua, hermanos? Pascua, la palabra Pascua, Pesaj, significa pasar saltando. O sea, ¿por qué? Porque cuando Dios ordenó al pueblo de Israel, que en aquel momento estaban esclavizados en Egipto, y sabemos que Dios manda hasta ese momento 9 plagas, faltaba la última, y aún así el faraón no los quería dejar ir, ¿verdad? Y de repente Dios le dice a Moisés: ahorita viene la peor plaga y con esta seguro que no solamente los dejan ir, los van a correr, porque voy a hacer que mueran todos los primogénitos que vivan en Egipto. Todos, sean egipcios o no. Todo el que esté ahorita en Egipto, todo primogénito va a morir. La única forma de que el primogénito no muera es que ustedes sacrifiquen un cordero sin defecto, ¿verdad? Sacrifican, van a degollar al animalito, van a juntar su sangre en un lebrillo, van a tomar un hisopo y con ese hisopo van a marcar la puerta, ¿verdad? El dintel y los muros, los columnas al lado de la puerta. El marco, sí, todo el marco de las puertas de sus casas.
Esto es muy importante para el mensaje, hermanos. ¿Cómo tenía, o sea, Dios esa noche, la noche de esa primera Pascua en Egipto, Dios envía un ángel destructor, que era el encargado de quitarle la vida a todos los primogénitos, de recoger el aliento de vida. Cuando ese ángel es enviado, si él llegaba a una casa que no tenía ninguna marca de sangre, el ángel entraba y tomaba la vida del primogénito. Pero si él llegaba y veía que ese marco de la puerta estaba marcado con la sangre del cordero inmolado, entonces decía, esta puerta me la brinco. En esta casa sí mato, en esta casa me la salto porque está marcada con la sangre del cordero. Por eso la fiesta se llama Pesaj, porque este ángel pasó saltando casas. O sea, en esta no tiene sangre, en esta sí tiene sangre, los brinco a la otra, así. Eso es el significado, la esencia de la palabra Pesaj. Entonces, quédese con eso. Dios aquí instituye una fiesta en la que tenía que ser sacrificado un cordero. ¿Y qué tenía que hacerse con la sangre de ese cordero? La sangre servía para marcar la entrada de la casa. Justo así. Yo le hubiera puesto más sangre. No es cierto, está bien. Entonces, esto es lo esencial que quiero que nos quedemos de esta fiesta. Tenía que ser sacrificado un cordero perfecto, sin defectos, y su sangre iba a ser utilizada para marcar la entrada de las casas en donde había gente que creía en Dios. Los que le creyeron a Dios marcaron sus puertas. Los que no le creyeron dijeron, yo que voy a estar ensuciando mi puerta y luego con sangre, tan difícil que es de lavar la sangre. Entonces, quien creyó en Dios lo hizo, quien no creyó en Dios no lo hizo. Los que le creyeron a Dios fueron salvados de la plaga, de la 10ª plaga, que es la muerte de los primogénitos. Los que no le creyeron a Dios sufrieron las consecuencias de su falta de fe y de su desobediencia, y fue una consecuencia terrible, porque no es cualquier cosa que se te muera un hijo, y menos el primero. Y se los dice alguien que perdió a su primogénito. Entonces, no es cualquier cosa, es una plaga fuerte, ¿verdad? Ahora quiero pasar a la segunda fiesta. Le dije que 2 fiestas, ¿verdad? La segunda fiesta que le quiero mencionar, de hecho está descrita, no voy a leer todo lo que habla, es todo el capítulo 16 de Levítico. Todo el capítulo 16 describe a detalle cómo tiene que ser llevada a cabo esta fiesta solemne que se llama el Día de la Expiación, conocido en su nombre hebreo como el Yom Kippur. ¿Sí? El Yom Kippur, o Día de la Expiación. Bien, esta fiesta, de hecho, Kippur, ¿sabe qué significa? Significa cubrir, limpiar. Eso significa Kippur. Ya ve que es Yom Kippur, Día de la Expiación, día de hacer limpieza, día de cubrir. ¿Por qué se llama así? Bueno, porque resulta que este día, la fiesta del Yom Kippur, de todas las fiestas solemnes que Dios ordenó, de todas, esta era la más solemne, la más seria, en la que se tenía que mostrar mayor devoción, mayor seriedad y mayor quebrantamiento de corazón. Es una de las fiestas, yo creo, de veras más importantes. Es una fiesta que se celebra solamente una vez al año, es un solo día,
y consiste en guardar un tiempo de ayuno, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Ayuno, arrepentimiento y reconciliación con Dios. Es un día en el que el pueblo de Dios se olvida de todos sus quehaceres y de todos sus deseos y todo, y se pone en ayuno total, o sea, aflige su cuerpo y empieza a reflexionar todas las cosas de las que se ha alejado de Dios. ¿Se acuerdan que ahí iniciamos con Adán y Eva? Que cuando Adán y Eva pecan hay un alejamiento, una pérdida de comunión. ¿Por qué? Por el pecado. Este es el día que Dios ordena que su pueblo se dedique a reflexionar en qué se ha estado alejando de Dios. ¿Por qué motivos ha perdido su comunión con Dios? ¿Qué has estado haciendo? ¿Qué has estado mirando? ¿Qué has estado escuchando? ¿A dónde has estado yendo? ¿Los lugares a los que has estado yendo últimamente le agradan a Dios? ¿Entras así como el profeta Elías, Dios viene conmigo? ¿O dices, no, Señor, tú quédate afuera? No te va a gustar lo que vas a ver aquí adentro. Señor, voy a ver una película. Híjole, Señor, no sé cómo decirte esto, pero mejor cierra los ojos. ¿Qué ha estado usted viendo? ¿Qué ha estado escuchando? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Qué ha estado pensando? Sí, porque una cosa es lo que dice la boquita y otra cosa es lo que hay aquí. A veces decimos, que Dios le bendiga, hermana, y por dentro, ay, ¿cómo no se muere? ¿No? ¿Sí o no? No, bueno, no, yo sé que no le desean la muerte a nadie, yo sé que exageré, pero sí es de, ay, mujer vieja, qué gorda me cae. Ay, es bien hipócrita. ¿Sí o no, vigoritas? Dios sabe, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y el Yom Kippur, es el día que Dios dice, quiero que te pongas a pensar en qué has estado pensando, mamacita. Porque esos pensamientos a veces no me gustan. Porque a veces en vez de estar pensando cómo bendices al prójimo, andas pensando qué otro chisme inventar. Andas pensando cómo vengarte del que te hizo algo. ¿Sí o no? Andas pensando cómo manipular a tu familia para que hagan lo que quieran. ¿Cómo te haces la sufrir? Me voy a hacer la enferma para que me apapachen. No sea hipócrita, no sea manipuladora. ¿Qué hay? ¿Cuáles son sus pensamientos y las intenciones de su corazón? De esto ya he hablado en varios mensajes. Dios discierne nuestras intenciones. Él sabe si le estamos sirviendo por amor o si lo estamos haciendo por vanagloria. Nada más por, ay, que me vean, que yo predico, que yo canto, que yo soy ujier, o que me vean. Porque yo quiero tener un lugar de autoridad. Dios sabe todo eso, aunque tú digas, no, yo lo hago con toda humildad. Dios sabe. Podemos engañar a todos, incluyéndonos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ese es el día en que todos tenemos que reflexionar qué es lo que ha hecho que perdamos comunión con Dios, que nos alejemos de Él, porque no está, o sea, no se vale de que, ay, por culpa de Adán y Eva, no, la culpa fue de Eva, o sea, no, usted también ha cavado su pocito, usted también tiene por ahí orgullo escondido,
le digo ahí ciertas costumbres que no le gustan a Dios. Yo espero que aquí no haya nadie. Si lo hay, por favor, no se sienta mal y no se salga. Usted está bien aquí siga. Pero hay cristianos que todavía luchan con problemas de alcoholismo, de drogadicción, de ciertos vicios, ¿verdad? De decir groserías y palabras antisonantes. Si usted las dice cuando está aquí afuera de la iglesia, Dios lo sabe. Así que no se vaya de la iglesia. Este es el lugar correcto para que usted poquito a poquito deje de decir esas cosas y deje de pensar esas cosas y deje de hacer esas cosas. Jesucristo no vino a llamar sanos, sino a enfermos al arrepentimiento. Así que si usted está enfermo, no se vaya. Este es el lugar donde estamos todos los enfermos que estamos siendo sanados por el único perfecto que es Dios. ¿Verdad? Pero Dios sabe. Y Dios instituyó una fiesta solemne para que ese día todo su pueblo se pusieran con un corazón contrito y humillado a reconocer sus maldades. Mira, Señor, esto es entre tú y yo. Solo tú y yo sabemos toda la basurita que ando acumulando en mi corazón. Y hoy es día de limpieza. Si hay amargura, si hay rencor, si hay, insisto, otro tipo de pensamientos y de emociones en el nefesh, en el alma, este es el día de... Ahora, este día se tenían que hacer dos cosas sumamente trascendentes. La primera, todo el pueblo de Israel tenía que elegir 2 machos cabríos. Y de estos 2 machos cabríos, uno iba a ser sacrificado como ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Ese macho cabrío se sacrificaba en el altar del templo, en el tiempo anterior en el tabernáculo, ¿verdad? Cuando no había templo, pues había tabernáculo. Pero se ofrecía en el altar. ¿Y qué se hacía con el otro macho cabrío? Se le imponían sobre ese macho cabrío todos los pecados de todo el pueblo. A ver, animalito, todos los pecados que ya estuvimos pensando que teníamos bastantes, espiritualmente, por supuesto, ¿se acuerda que en el mensaje anterior lo mencioné? No es algo que pase en realidad, de que de verdad el animalito se llenó de pecado. No, o sea, no sucede así. Es algo simplemente simbólico, ¿verdad? Que es una figura que Dios quiso utilizar para que el pueblo entendiera lo que debía suceder con sus pecados. Por sus pecados debía ofrecer un sacrificio, uno que muriera en lugar de él, porque acuérdese, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. ¿No quieres ser tú? Ofréceme un animalito perfecto, sin defectos. Pero además Dios dice, vas a poner tus manos sobre el otro macho cabrío, le vas a pasar de manera simbólica todos los pecados del pueblo, y ese macho cabrío va a ser echado de la congregación del pueblo, del campamento, y lo van a lanzar hacia el desierto, y que nunca más regrese. De ese cabrito al que se le imponían todos los pecados, sin que él hubiera hecho nada, ¿verdad? Y que era lanzado al desierto con los pecados de todo, ¿cómo cree que se le conoce? Como el chivo expiatorio.
Ah, de ahí viene. Mire, hermano, todo lo que está aprendiendo hoy. Ese es el chivo expiatorio. Ese que sin haber hecho nada, no, pues te pasamos los pecados de todo y órale al desierto para que no hable. Es parecido a lo que hacen aquí en la política, ¿no? Ah, ese no lo mandamos a Estados Unidos porque tiene mucho que decir. Mejor lo mandamos al desierto para que nunca más vuelva a hablar. ¿Ah? Pues así era este pobre chivo expiatorio. Nadie quería que contara los pecados de todo el pueblo, así que láncenlo al desierto. Eso fue, ¿qué creen? Instituido por Dios. Bueno, esa es la primera cosa que le quería decir. La segunda es que el día de la expiación, el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba como única vez en el año, no a todo el tabernáculo, no al patio, no al lugar santo, que es a donde siempre entraban. Todo el año y todos los días, todos los sacerdotes entraban y salían del patio y del lugar santo. Pero ningún ser humano podía entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar. Porque ¿qué? ¿Se acuerdan qué había en el lugar santísimo? El arca con la vara de Aarón, las tablas. ¿Y qué simbolizaba esa arca, hermanos? La presencia de Dios. Simbolizaba, acuérdense, el arca no era Dios, nada más simbolizaba que en ese lugar estaba la presencia de Dios, simbólicamente. Ahora, como ahí estaba representada la presencia de Dios, en ese lugar, nada que no fuera santo podía ingresar. A ver, hermano, ¿por qué ninguna persona con un solo pecado, así, es que nada más fue una mentirita, así chiquita y blanquita, ya con eso no puedes entrar a la presencia de Dios? Y me estoy refiriendo no al tabernáculo, me estoy refiriendo al cielo eterno. Cuando muramos, cuando llegue nuestro fin en este planeta, ¿cuál es el motivo por el que ni una persona con pecado puede acceder al cielo, donde está la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios es tan santa que cualquier cosa que tenga pecado y se acerque a Él, en ese momento se destruye. Dios es tan santo que nada corrupto se puede acercar a Él, nada sucio, nada inmundo, nada impuro. No, pero nada más fue una mentirita. Les voy a decir, el sumo sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que asegurarse de haber ofrecido un sacrificio por sus propios pecados, aparte de los del pueblo, los de él. A ver, Señor, a ver, le mentí a mi esposa, y luego me peleé con fulano, y me enojé, y no ofrecí bien el sacrificio, y me comí carne de más, y, o sea, todo lo tenía que confesar el sacerdote, ofrecer sus sacrificios, ponerse ropa extremadamente limpia que solamente utilizaba para entrar al lugar santísimo, a ningún otro lugar, era ropa especial. Por cierto, era una túnica que tenía abajo campanitas y en su tobillo le amarraban una cuerda. ¿Sabe por qué le amarraban una cuerda? Porque si él no había limpiado todos sus pecados al entrar al lugar santísimo, en ese momento cayó muerto. Y dígame, ¿quién lo saca? ¿Quién no tiene pecado? No, porque cualquiera que estuviera igual de sucio o peor que el sacerdote entraba, pues iba a ser ahí un cementerio en el lugar santísimo. Todo el mundo iba a caer muerto. La única manera de sacarlo era con esa cuerda. Pero imagínense, eras el sumo sacerdote,
che, no es cualquier cosa, eres el líder espiritual del pueblo. Entras al lugar santísimo y crees muerto. Uy, pues qué santo el sacerdote, ¿eh? Pero cuando el sacerdote entraba y no moría, sino que podía ofrecer lo que tenía que ofrecer delante de Dios y salía vivo, ¿vale? Era un gozo. ¿Sabe por qué? Porque eso simbolizaba que Dios sí había aceptado las ofrendas que le habían ofrecido para que les perdonara sus pecados. Entonces, por eso le decía, estas dos fiestas son cruciales para el mensaje. Una, porque era cuando la entrada de nuestra casa debe estar marcada con la sangre del cordero. Y la otra, porque esos dos machos cabríos, tanto el que fue ofrecido por el pecado como el que fue lanzado como chivo expiatorio al desierto, ambos, ¿a quién creen que estaban simbolizando? A Jesucristo. Cada uno, ahorita no me puedo extender, hermano, porque si no nos vamos la semana que viene. Pero cada una de las fiestas solemnes que Dios instituyó, cada uno de los sacrificios que Dios ordenó, todos los mandamientos del Antiguo Testamento tienen un porqué. No fue nada más porque dijo Dios, ay, a ver cómo los fastidio. No, tenían un porqué, un simbolismo espiritual. Y resulta que todos esos simbolismos espirituales de todas las leyes del Antiguo Testamento, todas estaban revelando algo acerca del Mesías. O en uno se revelaba que la sangre del cordero tenía que servir para marcar la entrada de nuestra casa, no de la casa de losa, de esta casa, nuestro cuerpo. Su cuerpo tiene que estar marcado con la sangre del cordero, para que usted no muera igual que todos los que no creen en Jesús. Y en la fiesta de la expiación también aprendemos, ¿verdad?, sobre cómo se le tenían que imponer todos los pecados a ese chivo expiatorio y tenía que ser echado fuera de la ciudad. A ver, hermano, cuando Jesucristo fue crucificado, ¿Él fue crucificado dentro de Jerusalén o fuera de Jerusalén? Fuera. Tenía que ser así, porque Dios ya lo había revelado desde que ordenó esta fiesta. El chivo expiatorio va fuera, nunca dentro de la ciudad. Los pecados se echan fuera, no dentro de la ciudad. Ahora sí, voy rápido con los 7, bueno, no son 7, son más, de los beneficios del sacrificio del cordero. Ahora sí avanzo. Le digo, los voy a mencionar lo más rápido que pueda, porque todavía me falta la última parte del mensaje, que es la más importante de todas, porque ya saben que es donde cierro todo. Entonces, dentro de los beneficios que podemos recibir por esa sangre que derramó el Cordero de Dios, que ya sabemos que es Jesucristo, ¿verdad? Está el primero, perdón y redención. Amén. Hay un montón de textos, los voy a mencionar, ya no los voy a leer, pero está, por ejemplo, Mateo 27, 28, primera epístola de Pedro 2, 24, Efesios 1, 7, Hebreos 8, 12, Romanos 3, 21, 26, Levítico 14, 25, Hebreos 9, 22, Tito 2, 14, Colosenses 2, del 12 al 14. A ver, los voy a repetir para que los anoten, ¿ok? Ahí le van. Mateo 27, 28.
Porque le digo, la verdad es que ahorita ya no los vamos a leer. Mateo 27, 28. Primera de Pedro 2, 24. Efesios 1, 7. Hebreos 8, 12. ¿Efesios qué? Perdón. 1, 7. Hebreos 8, 12. Romanos 3, 21 al 26. Levítico 14, 25. Hebreos 9, 22. Tito 2, 14. Colosenses 2, de 12 al 14. Colosenses 2, de 12 al 14. Romanos 3, 20. Efesios 2, 15. Y la segunda carta a los Corintios 5, 17. Esa es su tarea para la semana. Los va a revisar todos y usted se va a dar cuenta que en todos esos textos dice que cuando Jesucristo, digo, estos y otros muchos más, porque la Biblia está llena de textos en donde se afirma una y otra vez que la sangre del Cordero, lo primero que hace fue lavar nuestros pecados. Amén. Amén. Limpiarnos de todo pecado, ¿no? O sea, creo que eso es como que lo básico que todos sabemos, ¿no? Que cuando venimos aquí todos llenos de pecado y nos dicen, oye, tienes que pedir perdón por todos tus pecados, pedir que la sangre de Cristo limpie o cubra todos tus pecados, para después pedirle que su Espíritu Santo entre en ti y gobierne tu vida y te ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios. Ese es el ABC, hermano, ese es el kinder de los cristianos, ¿no? Todos sabemos eso, entonces por eso me brinqué esos textos, creo que todos lo sabemos, pero luego los revisa en su casita, ¿sí? Pero, entonces en estos textos dicen básicamente eso, que la sangre de Jesucristo fue derramada en la cruz para que nuestros pecados fueran perdonados, para que fueran redimidos. Y bueno, y también por ahí les di un texto de Hebreos 9:22, que es uno que les di también en el mensaje anterior, en donde dice que casi todo es purificado con sangre. ¿Se acuerdan? Que eso lo enseñamos en el mensaje pasado, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Porque la paga del pecado es miren, usted se saca 10 hoy. Bueno, entonces ahora sí me voy a saltar todo esto y paso al punto 2. El segundo beneficio es la santificación o limpieza espiritual. ¿A qué no es lo mismo? No, espera. Una cosa es cuando la sangre perdona tus pecados y otra cosa es el proceso que Dios va haciendo en nosotros, que nos va limpiando poco a poco el mal carácter, las malas mañas, todo lo del nefesh. ¿Se acuerdan? Le dije que íbamos a hablar del nefesh. No basta con que Dios perdone nuestros pecados si vamos a seguir pecando, ¿no, hermano? Sí. ¿O le ve usted caso? A ver, que Cristo me perdone y pues bueno, a pecar, pues al fin me vuelve a limpiar. No, hermano, eso es pisotear la sangre de Cristo. Si usted le va a pedir a Cristo que limpie sus pecados es porque usted tiene la firme intención de no volver a pecar. Ay, hermana, es que lo volví a hacer. Ok, fue sin querer, volví a pedir perdón. No, hermano, pero no juegues con la sangre de Cristo. No pisotees la sangre de Cristo. No te trata de, ay, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. No. ¿No? Al fin que soy salvo por gracia. No, tampoco se trata de eso. Eso es pisotear la sangre de Cristo. Si vamos a pedir perdón, si vamos a pedir que la sangre de Cristo nos limpie, es porque nos vamos a esforzar en no volvernos a ensuciar, como marranitos que se vuelven a lodo, ¿verdad? No vamos a hacer eso. Entonces,
La sangre de Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados, sino, ¿qué cree? Nos va limpiando poco a poco, insisto, esas emociones, esas malas mañas, malas costumbres que tenemos, esos malos pensamientos. Hace toda una sanidad interna en nosotros. Mire, le voy a leer, por ejemplo, le voy a mencionar ahorita un texto, ese anótelo, no lo voy a leer, Hebreos 10:10, que habla de que la voluntad de Dios es que seamos santificados. Hebreos 13:12 dice que Jesús murió para santificar al pueblo por medio de su sangre, ¿sí? ¿Por medio de qué somos santificados? Por medio de la sangre del Cordero. Ahora, abra su Biblia en Hebreos 9:14, que este sí quiero que lo leamos. Hebreos 9:14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras, ¿qué? Conciencias de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Hermano, ¿qué palabra cree que se tradujo aquí como conciencia? Nefesh. El alma. Bueno, no es nefesh, porque el nefesh es hebreo. Aquí está, este es un texto del Nuevo Testamento, está en griego. Sí que, pero de todas maneras significa alma. Y ya sabemos lo que es el alma, ¿no? Acuérdese, es todo lo que usted trae dentro. Su personalidad, sus gustos, si usted esté llorón, enojón, tranquilo, que nadie lo mueve, o sea, todo eso es un nefesh, ¿sí? Y Dios va a ir limpiando todo eso. Nada de que, pues yo así soy y así me voy a morir. Nada. No sea soberbio. Sea usted un barro maleable en las manos del Creador y déjese moldear por Él hasta que usted llegue a ser como Jesucristo. Porque si usted no llega a ser como Jesucristo, va a tener que atravesar muchos trámites llegando al cielo. Entonces, bueno, Levítico, a ver, espérenme. Déjenme. Bueno, el texto que estudiamos la vez pasada es Levítico 17:11, es donde dice, ¿se acuerdan? Porque la vida de la carne en la sangre está y Dios la ha dado para hacer expiación por vuestras almas. Luego en la primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, o sea, vacía, superflua, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿De qué nos habla esto, hermano? De pecados generacionales, de que se heredan de generación en generación, de que la abuelita fue mamá soltera y resulta que la hija también es mamá soltera y resulta que la nieta también es mamá soltera. Son pecados que se van heredando. Y esto va a sonar a frase trillada, pero Dios sabe que no lo estoy diciendo como frase trillada, es la verdad bíblica. Hay poder en la sangre de Cristo para terminar con esas herencias generacionales. Entonces dice en la primera de Pedro 1:18-19, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, esto, mire hermano, yo tuve mucho cuidado de incluir exclusivamente versículos en donde se especificara que lo que provoca esto es la sangre de Cristo. ¿Sí? O sea, porque no es el Espíritu Santo, no es el agua, no es la oración, es la sangre de Cristo la que está haciendo esto. Sí lo está oyendo usted claro en los versículos, ¿no? Entonces, tercer beneficio, acceso directo a Dios. Hace unos momentos le hablaba yo sobre el lugar santísimo.
Acuérdese, el templo tiene esos tres espacios. El atrio, que es prácticamente un patio, que es a donde tenía acceso todo el pueblo. Es a donde estaba el altar, donde se sacrificaban los animalitos por los pecados y todo eso. Después estaba el lugar santo, a donde solo podían entrar los sacerdotes. Y luego estaba un velo súper grueso, de varias capas de tela, y detrás de ese velo estaba el lugar más reducido, que era el lugar santísimo, que acuérdese, ese es el lugar al que no podía entrar nadie más que el sacerdote una sola vez al año. Entonces, ¿qué le dije que simboliza ese lugar santísimo? ¿Qué había dentro del lugar santísimo? La presencia de Dios. ¿Qué sucedió el día que el Cordero de Dios fue crucificado y exhaló el Espíritu? En el momento en el que Jesucristo fallece, dice, no lo voy a leer, creo que también conocemos el texto, Mateo 27, 51, Marcos 15, 38 y Lucas 23, 45, los repito, Mateo 27, 51, Marcos 15, 38 y Lucas 23, 45. Dicen que en el momento en el que Jesús fallece, se rasga el velo, ese velo que separaba el lugar santo del santísimo, ese lugar al que nadie había visto por dentro salvo el sumo sacerdote, y no se rasgó de una forma, ¿cómo le digo? No solo natural, sino aleatoria. No se rasgó de una forma, sino que, como dice el pastor, se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Quién rasgó ese velo, hermano? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se rasgó ese velo? Porque cuando Jesucristo muere, Él terminó con esa capa gruesa que nos impedía acercarnos a la presencia de Dios libremente. Él terminó con esa maldición cuando Él murió en la cruz, cuando Él como cordero inmolado derrama toda su sangre, esa maldición termina. Y dice, ahora, de pura gracia, yo les doy acceso directo a la presencia de Dios. Amén. ¿Alguna vez estaba yo platicando con una persona católica romana? Y no me acuerdo, algo me dijo, no, pues que le voy a pedir, no sé, a San Lucas, ¿no? No me acuerdo quién le dijo. No, que le voy a pedir a San Lucas, no sé qué. Dice, ¿y tú a quién le oras? Le digo, no, yo hablo directo con el jefe. Le digo, yo no ando hablando con ayudantes. Le digo, yo hablo directo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo abrió ese velo. Amén. Para que no necesitemos intercesores. Usted no necesita intercesores ya. Bueno, no, los intercesores que tenemos son el Espíritu Santo y Jesucristo. Así lo dice el Nuevo Testamento. Eso en otra predicación. Pero ellos son nuestros únicos intercesores. Jesucristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, ¿verdad? Amén, amén. Eso lo sabemos. Ahora, Jesucristo rasgó ese velo. Y ahora usted y yo, gracias a la muerte del Cordero de Dios y al derramamiento de su sangre, ahora tenemos acceso directo a Dios. Obviamente, siempre y cuando lo haga usted con el debido respeto
y habiéndose purificado su alma antes, ¿verdad? Bueno, en alguna ocasión Jesucristo estaba en el monte que le llaman dando el sermón de las bienaventuranzas, que ahí lo encuentra usted en el Evangelio según San Mateo, de los capítulos 5 al capítulo 7, los 3 capítulos es todo el sermón que se aventó a Jesús en el monte. Y ay, se me fue la onda de lo que le estaba diciendo. ¿De qué le estaba hablando? No, sí, pero antes del sermón, es que algo le quería decir sobre el sermón, sobre lo que Jesús enseñó en el sermón. Ay, se me fue. Ay, Dios. Ya me acordé de que debemos acercarnos con el corazón purificado. Ya, gracias. Sí, Jesucristo dijo que si cuando vayamos a orar tenemos algo en nuestro corazón contra algún hermano, dice, deja tu ofrenda, ve, ponte a cuentas, si tienes que perdonar a alguien, perdona, y cuando ya tengas el corazoncito limpio, mijo, entonces vienes y platicamos de lo que quieres. Amén. Pero ahí hablaba de la ofrenda, ¿no? Dice que cuando vayamos a entregar una ofrenda, no dice cuando vayamos a orar. Ajá, exacto, dice de la ofrenda, pero también Jesucristo estaba hablando de la oración. Dice, cuando te vayas a presentar delante de Dios, o sea, siempre debemos, cuando vayamos a presentarnos delante de Dios, siempre debemos hacerlo con un corazón limpio, ¿verdad? A ver. ¿Y qué pasa si tengo rencor en mi corazón? ¿Dios no me escucha? ¿Sí te escucha? ¿Dios te prohíbe orar con el corazón sucio? No. ¿Cuál es el detalle? Que si pides algo, a lo mejor no va a haber respuesta hasta que tú no hagas tu parte. ¿No? O sea, Dios sí te escucha. Pero dice, creo que tienes que ir a arreglar una cintita. Porque vuelvo a lo mismo, hermano. Todo lo que viene en el Nuevo Testamento, todo lo que hizo y enseñó Jesucristo, ¿dónde estaba su fundamento? En el Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento no era más que la primaria para pasar a la secundaria, que es el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Y qué es lo que estábamos hablando? Cualquiera que tenga pecado, que intente acercarse a la santidad de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué nosotros ya no morimos? Porque Jesucristo rasgó el velo. Por pura gracia, ¿verdad? Por eso nos podemos seguir acercando a Dios, aunque tenemos pecadillos por ahí arrastrando. Esa es gracia de Dios. Pero aunque existe esa gracia, no abuse de la gracia. Y procure siempre presentarse delante de Dios con un corazón limpio. Insisto, porque cualquier cosa que usted pide, empezando porque si usted le pide, ya me acordé, hermano, es que cuando Jesucristo enseña lo que se le conoce como el Padre Nuestro, y que al final de la oración dice, y perdónanos nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Así dice, ¿no? Nos perdonan nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Exacto. A ver, así como yo perdono al que me ofende, así perdóname, Señor. ¿Qué tanto perdona mi hermano? Porque así como usted perdona, Dios lo va a perdonar. No, yo no perdono. Uy, hermano, estás sin problemas. Pero esa es otra predicación. Bueno, vamos a seguir aquí. El asunto es que el velo fue rasgado. La sangre de Cristo nos permite volver a tener
algo que se perdió desde Adán y Eva, que es la comunión con Dios. Jesucristo al final de los 3 años les dijo a sus discípulos: ya no los llamaré hermanos, los he llamado amigos. ¿Sí o no? Así les dice. Amigos. Amigos. ¿Cómo fue llamado Abraham por Dios? Amigo. ¿Saben por qué fue llamado su amigo? Por el grado de comunión que tenía con Dios. Tenía tal comunión Dios con Abraham que Dios dijo: ¿cómo le voy a ocultar a Abraham que lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? No, se lo voy a decir. Ese es mi cuate. Gracias a la sangre de Jesucristo recuperamos comunión con Dios, acceso a la presencia de Dios. ¿Ok? Dice en Efesios 2:13: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Qué es lo que nos hizo cercanos? La sangre de Cristo. Cuarto, vida nueva y sanidad. Sanidad, restauración y paz. Sanidad, restauración y paz. A ver, creo que la mayoría hemos leído Isaías 53, en donde se describen se profetizan los sufrimientos que padecería el Cordero de Dios, el siervo de Dios. Isaías 53, del 3 en adelante, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahora, observen muy bien el versículo 4 y el 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. A ver, ¿qué cosa llevó Jesús en la cruz? Nuestras enfermedades y nuestros dolores. Ay, no, Señor, yo no creo que a ti te duela la cadera como a mí me duele. ¿Qué cree que a él le dolió más? Todos nosotros nos descarriamos, bueno, eso me lo voy a brincar, y voy al versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. O sea, vean cómo aquí se está profetizando cómo se iba a presentar el Mesías. ¿Se da cuenta? Se iba a presentar como cordero. Ay, perdón, regrésese tantito es que me salté el 5, ¿verdad? Nunca leí el 5. Dice: mas el herido fue por nuestras, ¿qué? A ver, aquí ya no está hablando de enfermedades físicas, está hablando de enfermedades del alma, ¿verdad? De rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra, ¿qué? Paz. O sea, para que usted y yo podamos disfrutar de paz, Jesucristo tuvo que derramar su sangre. Amén. Si usted y yo hoy podemos gozar de una paz que sobrepasa todo entendimiento, es gracias a la sangre que fue derramada por el Cordero. ¿Sí? O sea, la sangre derramada por Jesús nos otorga no solamente sanidad de enfermedades físicas, sino también de espirituales. Y cuando Jesucristo sana todas esas dolencias, todas esas cosas que han estado enfermando nuestra mente, Él nos llena con una paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Y dice en Colosenses 1:20:
por medio de él reconciliar consigo. ¿Qué hizo? Reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo reconcilió todo? Mediante la sangre. Y a vosotros que eras en otro tiempo extraños y enemigos, en vuestra mente, o sea, en la nefesh, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos sin mancha, irreprensibles delante de él. Siguiente beneficio: protección y autoridad. Aquí la cosa se pone fuerte. Y fuerte en dos sentidos. Fuerte contra las potestades y fuerte con los que a veces declaran cosas que no son bíblicas. Ahí le voy. En Juan 10:10 dice que Satanás vino sino para matar, matar y destruir. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Colosenses 2:15? Colosenses 2:15 dice que Jesucristo triunfó. ¿Sobre quiénes? Sobre principados y potestados. ¿En dónde fue que triunfó sobre ellos? Cuando derramó su sangre en la cruz. Ahí fue donde Él los despojó de su autoridad para mantenernos oprimidos y esclavizados al pecado, a vicios, a opresiones del alma, a aflicción. La palabra despojar se deriva del griego apekduomai, que significa, esto me encantó, por eso se lo estoy diciendo. Fíjese lo que significa despojar. Significa desarmar. Desarmar no es quitarle las piezas, desarmar es te quito tus armas. Entonces, despojar significa, número uno, que les quitó sus armas a las potestades. Pero número dos, ay no hermano, esto está incómodo. Dice que significa arrancarles las vestiduras. ¿Sabe qué significa eso? Que les quitó su uniforme. Cuando Jesucristo triunfó en la cruz, le quitó sus armas y el uniforme a las potestades de maldad. Les quitó la autoridad que habían tomado y además, dice este texto, que los exhibió públicamente, ¿verdad? Entonces, Jesucristo expuso a la vergüenza pública a las potestades de maldad. Dice en Hebreos 2:14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por, ¿qué cosa? Por temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Efesios 6:12 al 13: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahora, abra su Biblia en Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos, o sea, cuando dice ellos se refiere, de hecho lo dice en el versículo 10. En el versículo 10 dice que se está refiriendo a los hermanos. Apocalipsis 12:11. Dice que ellos, o sea, los hermanos, le han vencido. ¿A quién? A la serpiente antigua, que es Satanás, ¿sí? Los hermanos han vencido a Satanás por medio de ¿qué?
Ahí está, hermano. ¿Por qué Jesucristo, cuando fue presentado por Juan Bautista, tenía que ser presentado como el Cordero? Porque fue cuando Jesucristo se presentó como Cordero, cuando derrotó a todos los enemigos y los puso debajo de nuestros pies. No fue como león, porque Jesucristo también es el león de la tribu de Judá. Pero Él no se ofreció como león, se ofreció como cordero. Todo el plan que idearon desde antes de la fundación del mundo y que Dios lo fue revelando con ciertas señales a través de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, vino Jesucristo y lo cumplió todo y les dijo: miren, ¿se acuerdan cuando decía esto de la Pascua? El Cordero soy yo. ¿Se acuerdan de la fiesta, del día de la expiación? Los machos cabríos soy yo. Todo eso hablaba de lo que yo iba a venir a hacer por ustedes. Todos esos sacrificios, esas fiestas que Dios le ordenó al pueblo, todas esas leyes, eran para que el pueblo entendiera una cosa. ¿Sabe qué cosa? Soy pecador, estoy sucio y no merezco presentarme delante de Dios. Eso es lo que Dios quería que el pueblo aprendiera con todas esas leyes. Para que el pueblo no se sintiera como ahora se siente mucha gente de: yo no necesito a Dios, yo soy bueno, no he matado a nadie, no he secuestrado a nadie. Sí, digo mentiras y me echo mis copitas, pero no soy mala persona. Desgraciadamente el ser humano, los Adán, tenemos la pésima costumbre de querer autojustificarnos y de decir: no soy tan mala persona. De hecho, yo ni necesitaba que Cristo me salvara. Solito puedo construir mi torre de Babel. Y Dios pone todas las leyes del Antiguo Testamento para hacerle entender a este pueblo duro de servir, hacerle entender: eres pecador. Y la única forma de que yo te voltee a ver es que derrames sangre de un animal inocente para que no mueras tú. Eres tan pecador que no eres digno de entrar al lugar santísimo. Ni siquiera el santo. Eso es lo que Dios quería enseñar con todo el Antiguo Testamento. Eres inmundo. Bueno, no eres, estás. Estás inmundo y no eres digno de estar en mi presencia por tus propios méritos. Pero para eso yo te estoy mostrando a través de figuras como la de un cordero cuál va a ser el medio que yo elegí para salvar a todos los que crean en lo que yo voy a hacer. Tenía que ser como cordero, como ese cordero manso y humilde que estuvo dispuesto a entregarse sin haber hecho nada malo, porque todos lo sabemos. Él no merecía morir en esa cruz. Los que merecíamos morir éramos nosotros. Sin embargo, Jesucristo eligió tomar nuestro lugar. Ahora, quiero regresar un poquito al punto que estaba hablando, el de las huestes espirituales y el del el poder que tiene la sangre de Cristo sobre las huestes de maldad. ¿Por qué quiero regresar a eso? Porque le digo ahí anotar dos pequeños detalles que me parecen sumamente importantes. El primero: los únicos que pueden reprender demonios con la autoridad y el poder de la sangre de Cristo son aquellos
que se han arrepentido, le han pedido al Cordero que cubra sus pecados con su sangre, que les convierta en una nueva persona, y le han pedido que el Espíritu de Dios entre en ellos, viva en ellos, para que ese Espíritu nos ayude a vivir con el poder de Dios. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Le decimos conversión, ¿verdad? Le decimos ser cristiano. Eso es ser cristiano. No, pero es que yo nada más voy a la iglesia. No sirve para salvarte el venir a la iglesia. Tengo 15 años leyendo la Biblia. Tampoco sirve. Eso no te va a salvar. La única forma de ser cristiano, de ser salvo, es habiendo arrepentido de tus pecados, aceptar a Jesús como Salvador, pedir que el Espíritu Santo viva en ti y vivir con la ayuda del Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué estoy reiterando esto? Porque la Biblia narra, no lo voy a leer ahorita, pero está en Hechos 19, del 13 al 16. Hechos 19, del 13 al 16, narra sobre unos pobres insensatos que, sin ser cristianos, vieron cómo el apóstol Pablo reprendía a demonios y dijeron: pues yo también puedo, ya me aprendí la oración, nada más tienes que decir en el nombre de Jesús, y ya con eso salen así. Mira, yo lo he visto ya como 30 veces que lo veo. Entonces ya creo que ya tengo suficiente práctica. Se van con un muchacho endemoniado y reprenden al demonio, y el demonio les habla. No, bueno, hermano, qué experiencia. Imagínate que el demonio te hable y te diga: ¿y tú quién eres para andarme dando órdenes a mí? Porque estos exorcistas, que eran hijos de un mago, dijeron: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ellos no sabían quién era Jesús, solo sabían que Pablo lo predicaba. ¿Saben qué significa eso? ¿Qué pasa cuando no conoces a Jesús? No eres cristiano. Y entonces el demonio les dice: mira, conozco a Jesús. Claro que lo conozco. ¿Cómo no? Si me derrotó en la cruz, si fue el que me corrió del cielo. Claro que lo conozco. Y sé quién es Pablo. Pues es uno de los siervos más tremendos de Jesús y de Dios. Es un evangelista tremendo. Pero ¿tú quién eres? No te conozco. Dentro de ti yo no veo el poder suficiente para derrotarme. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ellos no estaba el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo dentro de usted, o sea, si no es cristiano, pues no se atreva a reprender un demonio, porque el demonio va a decir: dentro de ti tu casa está vacía y yo puedo ir y poseerte con yo y otros 7 peores que yo. ¿Por qué? Porque tu casa está vacía. La única manera de que yo no te pueda hacer daño es que tu casa esté llena. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Entonces, hermano, aquí hay una doble enseñanza. Número 1, para los que no son cristianos y quieren andar reprendiendo demonios, cuidadito, porque estos hombres salieron desnudos de ahí, porque el demonio se les fue encima y les hizo trizas. La segunda enseñanza: no tenga temor de ser poseído o atacado por un demonio. Si usted es cristiano, si usted tiene el Espíritu Santo dentro de usted, si usted fue cubierto por la sangre de Cristo, porque ahí es, ningún demonio lo puede poseer, hermano. Los cristianos no pueden ser poseídos por demonios.
porque los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Y a donde está el Espíritu Santo, ningún otro espíritu entra. No tengan... Eso sí que lleve la casa con Dios. Exacto. O sea, la casa tiene que estar llena con el Espíritu Santo. Mientras usted la mantenga llena, ningún espíritu va a entrar. No tenga temor a ser poseído. ¿Qué cosas sí puede hacer el diablo con los cristianos? Los puede afligir y los puede oprimir, pero nunca poseer. No trate de exorcizar a un cristiano, que está perdiendo el tiempo. Los cristianos no tenemos demonios que nos saquen. Tal vez tenemos mal carácter, pero no es un demonio, esa es mi carne. Es el nefesh. Entonces, y aquí voy con la otra parte incómoda. Hay muchos cristianos, muchas congregaciones cristianas que hacen cosas que no están escritas en la Biblia. Yo tengo una frase, hermano. Mi frase dice: si lo dice la Biblia, se hace. Si no lo dice, no se hace. Si Dios no lo tolera, tú no lo toleras. Si Dios no lo permite, tú no lo permites. Si Dios no lo prohíbe, ¿por qué lo prohíbes tú? Ahora, yo no sé, porque en verdad, hermano, he estudiado la Biblia durante 30 años y no he encontrado un texto que diga que tengo que andar, ¿cómo dicen ellos? Aplicando, esa es la palabra. Tienes que aplicar la sangre de Cristo sobre tu carro, sobre tu negocio, sobre mi bolsa, que para que nadie me robe. No hay un solo texto en la Biblia que diga eso. La sangre de Cristo tiene mucho poder. Ya les dije para qué. Para sanar, para liberar, para convertir, para darnos autoridad sobre las huestes de maldad. Yo tengo autoridad sobre las huestes de maldad, no por mí, sino por quien vive dentro de mí. Si yo sé quién vive de mí, yo le puedo decir con toda la tranquilidad del mundo: Satanás, en este momento te vas. No tienes parte ni suerte en este lugar. Y lo estoy diciendo no en mi nombre, sino en el nombre de Jesucristo. Porque yo no soy nadie, pero Jesucristo lo es todo. Porque Él es el que venció al demonio. Así, con esa autoridad, con esa seriedad, no tengo que gritar ni echar gritos y sombrerazos, porque si no, sí voy a parecer que estoy endemoniada. No se necesita gritar, simplemente se necesita una cosa, ¿sabe qué? Tener fe en que el que está contigo es más poderoso que el que está en el mundo. Así que ni necesito hacer show. El diablo va a querer ese show, pero ¿sabe qué hizo Jesucristo cuando el demonio le quiso hacer un show? Cállate y te sales. Tan, tan. No se puso a discutir con él de que no, que tú, que yo, que a ver quién es más fuerte y que yo vengo en el nombre de Dios. No. Cállate y salte. Con esa autoridad, eso es autoridad. Alguien que se pone, ¿sabe qué está demostrando? Miedo, y está, como él se siente poca cosa, es como, miren, perdónenme la comparación que voy a hacer, perdónenme. La mayoría de los perros grandes son callados, solo ladran cuando ven algo que vale la pena ladrar. Pero si usted tiene un perro chaparrito, esos le ladran hasta la mosca. Quieren compensar con sus ladridos. Quieren compensar su falta de tamaño. Es complejo de Napoleón. Pues es
más o menos lo mismo. Haces mucho show, a mí se me hace que te falta fe. Porque si tuvieras fe, basta que digas, en el nombre de Jesús, te callas y te sales, adiós. Ya, no voy a discutir contigo, diablo. Jesús Cristo ya te derrotó en la cruz. Estás más que derrotado y estás bajo mis pies. No necesita más. Eso es autoridad, eso es fe. Insisto, tenga mucho cuidado de andar declarando cosas que la Biblia no dice que declare. Es que ahora que estuve estudiando este tema, hermano, no me va a creer lo que encontré. De veras me quedé así de... ¿qué? Hay una doctrina por ahí, porque hay todo un estudio sobre las 7 gotas de la sangre de Cristo. Y yo, ¿qué? ¿Las 7 gotas? ¿Cuáles son esas 7 gotas? No, que la gota que salió cuando sudó, la gota que salió cuando le pusieron la corona, la del látigo, la de... ¿En qué parte, en qué libro de la Biblia se enseña esa doctrina que hay que estar decretando? Hoy decreto sobre mí la gota de la corona de Cristo que me ciñe de autoridad y me vuelve rey. Y hoy decreto sobre mí la gota del costado que sana mi semilla. ¿De dónde, hermano? De verdad, hermano, se lo digo. Enséñenme el texto en el que basan eso y les creo, pero les voy a decir algo. He leído la Biblia 23 veces completa y no existen esos textos. En serio se lo digo, no existen. Entonces no ande declarando cosas que la Biblia no dice. Y no se deje guiar por esas doctrinas que andan ahí, como los de párele de sufrir. Que las astillas de la cruz de Cristo y que las cenizas de Juan Bautista... No, bueno, esos venden hasta su madre por un poco de dinero. No, o sea, no tienen vergüenza, esa gente lucra con la fe de las personas. Ahora, quiero ya terminar el mensaje con lo siguiente, hermano. ¿Cómo le dije que se presentó a Jesucristo? ¿Cómo fue presentado Jesucristo? Como cordero. Jesucristo vino como cordero, no como león. Jesucristo vino como siervo, no como rey. Jesucristo unas horas antes de ser apresado y llevado a crucificar, Él le dio una lección a sus discípulos, la última lección que les dio. Él se fajó y les empezó a lavar los pies, ¿verdad? Y les dijo, aprendan de mí, que no he venido a ser servido, sino a servir. Aquel que vino con humildad a nacer en un pesebre, aquel que no se presentó como león, sino como cordero, terminó su vida diciéndole a sus discípulos, a sus más cercanos, no quieran ser tratados como reyes, aprendan a comportarse como siervos. ¿Por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque si usted quiere ver manifestarse a través de usted todo el poder y la gloria que derramó Jesucristo, el Cordero de Dios, en la cruz, usted tiene que estar dispuesto a hacer lo mismo que hizo Jesús. Quiere que el poder de Dios fluya a través de usted, pero no poder así con cuentagotas. En serio, viva como Jesús. No quiera ser rey, sea siervo.
comporte como un león, sea un cordero manso. Porque eso fue lo que nos enseñó Jesucristo. Mire, le voy a leer. ¿Qué dice? ¿Qué puse? Dice. ¿Dónde está? Aquí está. No fue la sangre del león de Judá, no fue la sangre de un guerrero, que de hecho es a quien han estado esperando los judíos. Jesucristo obtuvo la victoria sobre el pecado, sobre todos sus enemigos, derramando su sangre como un cordero manso. El poder de su sangre radica en la santidad con la que vivió y en la sumisión a la voluntad de Dios. Para apropiarse de la victoria del cordero es necesario apropiarnos de su muerte. ¿Quiere usted su victoria? Primero tiene que aceptar su muerte. Porque la victoria del Cordero consiste en que Él no solamente venció a la muerte, sino que Él antes venció el temor a la muerte. Jesucristo venció sometiendo su voluntad humana a la voluntad divina. Venció poniendo su mirada en lo eterno y no en lo terrenal. Jesucristo se negó a sí mismo, murió a sí mismo varias horas y días antes de ser crucificado, porque Él eligió cargar esa cruz y morir en ella. No fue obligado, Él lo eligió desde antes de la fundación del mundo. Él eligió morir así. Él ya siendo un ser humano, horas antes sudó sangre y le dijo: Padre, si puedes pasar de mí esta copa, porque sí me está dando pues la humanidad, hermano, la voluntad humana le estaba diciendo: no, córrele. Pero él dijo: no, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es lo que debemos estar dispuestos a hacer. Morir a nuestra propia voluntad. Dejar de creer que Dios existe para hacer nuestra voluntad y empezar a vivir nosotros buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Porque yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Hace 2026 años Jesucristo no descendió a la tierra como rey, sino como siervo. Y antes de morir, bueno, esto es lo que ya les decía, que le dijo a sus discípulos, que debían estar dispuestos a hacer lo mismo. Jesucristo se negó a sí mismo, murió a sí mismo, eligió cargar esa cruz para regalar vida espiritual. Es necesario que los cristianos también estemos dispuestos a no ser reyes sino siervos, a no ser leones sino mansos corderos. Por favor, abra por último su Biblia en Gálatas 2:20. Voy a leer rápido Gálatas 2:20, Romanos 6 del 6 al 11 y Colosenses 3 del 5 al 10. Leo, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, hermano. Un cristiano no puede decir: pero es que yo quiero hacer eso. ¿Y desde cuándo los muertos quieren hacer algo? Tú ya estás muerto. Si eres cristiano, si eres una nueva criatura, debes estar muerto y enterrado. Y ahora tú solo debes vivir para Cristo. Lo acabamos de leer. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si tú existes, si vives, respiras, debe ser para que Cristo haga lo que Él quiera contigo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Romanos 6 del 6 al 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado
sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, ¿qué dice? Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¡Ay, deténganme el mundo! ¿Cuál fue el primer beneficio de la sangre de Cristo? El primero, perdón de pecados. ¿Qué dice aquí? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados, sean justificados? ¿Qué tienes que hacer? El que ha muerto ha sido justificado. ¿No has muerto? Pues entonces no estás justificado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Debo de primero morir a mí mismo para entonces obtener la victoria de la vida con Cristo en la eternidad. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Bueno, esa parte me la voy a brincar. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Hermano, los muertos no fuman, no mienten, no beben, no envidian, no chismean, porque están muertos. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Colosenses 3:5, del 5 al 10. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y no voy a leer toda la lista, usted la lee después en su casa. Versículo 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos ¿de qué? Bueno, en las cuales también ustedes andaban en otro tiempo. Bueno, versículo 9. No mintáis a los otros habiendo, ¿qué? Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, usted no se puede detener. Cuando estemos dispuestos a tener la misma actitud del Cordero en esta vida, entonces podremos experimentar todo el poder de la sangre del Cordero. Amén. Para finalizar, hermanos, nada más quiero decirle esto: que nuestra vida esté marcada con la sangre del Cordero, así como aquellas casas que fueron marcadas durante la Pascua, para que cuando el destructor pase por nuestra vida nos tenga que saltar. Amén. Y en nosotros no haya muerte, porque en nosotros va a estar operando el poder de la sangre del Cordero. Amén. Es el poder de la sangre del Cordero, es lo único que puede detener al destructor. Hermano, Jesucristo dijo: en este mundo tendréis aflicción. La sangre del Cordero no evita las aflicciones, pero nos da victoria sobre ellas. ¿Cómo va usted a obtener victoria si no quiere ir a la guerra? Entonces va a atravesar guerras, hermano. Van a venir aflicciones. Lo dijo Jesucristo. ¿Quién le puede llevar la contraria? Van a venir aflicciones. Pero cuando esas aflicciones estén sobre nuestra vida, lo que debemos hacer es ejercer la fe y decir: Jesucristo ya venció esto en la muerte. Jesucristo ya venció sobre el temor que yo estoy sintiendo. Jesucristo ya venció sobre esta enfermedad que estoy atravesando. Jesucristo ya venció sobre los problemas familiares, emocionales, sobre todas las aflicciones de mi nefs, de mi alma. Jesucristo ya venció y derrotó todo eso en la cruz. Lo leímos en Isaías 53. Ejerza la fe, hermano. Ejerza la fe. Le digo, las aflicciones están presentes, hermano. La sangre de Cristo no nos evita las aflicciones. Pero lo que tenemos que hacer es tener la fe para decir: en medio de esta aflicción,
Yo voy a recordar la victoria de Cristo sobre esto y voy a vivir como Cristo hubiera atravesado por esto. Amén. Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vamos a orar.